Muy bien, pues a ver, admitir todo, porque sí, estás admitiendo, ¿verdad, Felipe? Sí. Admitiendo, sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Pues Muy bien, nada, pues vamos a comenzar con un nuevo módulo. Bienvenido. Y bueno, pues si os parece, sí, ahora cerramos los micrófonos, si os parece. Y vamos a comenzar porque, bueno, estamos preparando y vamos preparando desde hace muchísimos años, sobre todo con Jorge Mendoza y tal, y con Felipe Lleras, también con Mario desde hace muchos años, este taller de aceptología, que es un taller, bueno, pues es chirría. A veces, bueno, pues resulta incómodo, pero tenemos que pensar sobre todo a quien le resulta muy incómodo es al ego. ¿De acuerdo? El ego está precisamente diseñado para no aceptar, ¿de acuerdo? Y sin embargo nosotros y tal no somos nuestro ego, con lo cual pues a mí me gusta mucho como es la coletilla, ese taller es para los que no necesitan sufrir más. Entonces me llama mucho la atención la palabra no necesitar. Porque parece ser que el sufrimiento es necesario para darse cuenta de lo inútil que es y de lo poco funcional que es. Es decir, si tuviera alguna función solucionadora y tal, ¿sabe? Pues entonces estaría estupendo sufrir y tal, porque es práctico y es además adecuado y tal para los momentos. Pero si el dolor está asegurado, el sufrimiento es una cosa que tenemos que aprender en algún momento dado de nuestra vida, es opcional, es decir, uno sufre porque quiere y tal, o a lo mejor porque no sabe que no, otra metodología de reacción ante los problemas, ante los desafíos, ante las frustraciones o ante que la realidad no te guste y que quieras que sea otra diferente a la que es. Entonces, cuanto más hace uno resistencia a la realidad y cuanto más uno se monta la pataleta porque no le gusta lo que está sucediendo, la cosa se pone peor. Y esto, pues hay algunos que ya lo hemos verificado, ¿no? Y entonces, pues vamos un poco pues a preguntarle, hola Felipe, ¿cómo estás? Me alegro mucho de que nos volvamos a ver aquí los miércoles, ¿cómo estás? Hola Isa, pues muy bien, muchas gracias. Aquí nuevamente muy contento y feliz y estoy bien. Aquí disfrutando del momento y disfrutando de estar otra vez otro miércoles más todos reunidos y hablando de leyes magníficamente y feliz. Qué maravilla el poder decir que uno está contento y feliz, ¿verdad? Porque Y a supongo veces yo... Sí, parece que te miran mal por decir que estás feliz, pues sí, pues estás feliz, no pasa nada. sí, Para mí. hay un paradigma de que es más santo quien sufre. Pues sí, pero... Paradigma que nosotros hemos revisado y que hemos decidido pues expulsar de nuestra vida y tal ese paradigma sobre que es más santo quien sufre, es más santo quien lo pasa mal y quien tiene muchos problemas. Pero sin embargo probablemente a lo mejor hemos rozado y hemos estado también ahí, ¿no? Entonces el estar contento y feliz en ciertos estamentos y en ciertos momentos con cierto tipo de gente puede ser insultivo, Sí, ¿verdad, la verdad Felipe? que sí. Pero bueno, precisamente de esto va este taller, la aceptología, así que va muy a cuento. Yo recuerdo cuando explorábamos el tema del ser un actor o una actriz consciente. Y entonces me viene a colación que muchas veces si estás en un grupo de gente y todos sufren y se pelean para ver quién sufre más, el coger y decir, pues yo sin embargo soy feliz, pues puede resultar que quién está hablando ahí. Entonces, si te encuentras en la correspondencia de estar con personas que compiten de sufrimiento, pues sería interesante y tal empezar a competir también y tal, ¿sabes? En un momento dado, ¿por qué no? Y tal es una experiencia, y pues anda que a mí, pero si salimos de esa energía, pues porque esa es una energía contagiosa, la energía del pobre de mí, la energía de la victimización, la energía de la queja y la energía de qué horror todo. Esto es muy interesante, hay menos personas que se apuntan a darle un carpetazo a ese paradigma, pero
muchas veces es mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Y en la naturaleza, ¿qué tal la aceptología, Felipe? Pues Con un a par ver, de frases, que luego ya te voy a preguntar, pero con un par de frases. a ver, realmente a mí una de las cosas que más me gusta en la naturaleza de cuando estudias aceptología, te empapas un poco del tema, lo tratas de interiorizar, a veces luchas contra él, la aceptología, luego la aceptas, luego es ese proceso que hay que ir viviendo. A mí lo que más me enseñó en la naturaleza y más aplico es el no luchar contra los elementos. En la naturaleza no se puede luchar contra los elementos. Los elementos son los que son y de lo que te dé la naturaleza, de eso tienes que hacer una fortaleza, sea lo que sea. Y el ponerte a luchar o ponerte entre comillas a llorar o a sufrir o a inventarte disculpas racionales y a encontrar explicaciones de desgracias, de lo que sea, no te lleva a nada, sino o a más sufrimiento o a no solucionar los problemas. Y la naturaleza, y cuando vives en la naturaleza o estás en la naturaleza, un poco la vida va de aprender a solucionar problemas con lo que hay. Lo que te dé, los elementos que te dé la naturaleza, con eso soluciona los problemas que tengas, vive y haz de eso un magnífico castillo, un magnífico presente y una manera de vivir espectacular, pero sin luchar con los elementos. Yo siempre lo pongo ejemplos muy fáciles. Si nos damos cuenta, todo el mundo es feliz discutiendo con la climatología, si hace calor porque hace calor, si hace frío porque hace frío, si llega el otoño porque llega el otoño, si llega el invierno porque llega el invierno. Pues amemos cada estación y disfrutémosla, y cada estación tiene unas cosas magníficas, y cuando llega el frío hay unas cosas, y cuando cambia la comida, y nos estamos quejando de todo y luchando contra los elementos. Entonces, a mí eso es de la aceptología con la naturaleza, es lo que más me enseña, es no luches con los elementos, no luches con lo que la vida te ponga. Y lo que la vida te ponga por delante, saca de eso algo, el mejor potencial de ti, para de eso sacar algo positivo, algo bueno y generar camino. Y eso es un poco la aceptología en la naturaleza. Y los animales, o vas así o con ellos no puedes estar, porque ellos sí que se adaptan al día a día. Se aprende mucho de aceptología en la naturaleza y yo creo que para nosotros ha sido una gran escuela, ¿no? Porque es verdad que nos hemos encontrado con los elementos. Un solazo que alucinas, una lluvia torrencial, un viento y tal que te vuelas, un calor, un frío, entonces es ir a la naturaleza para que te haga exactamente lo que tú quieres que sea. Bueno, pues puede ocurrir, porque no, hay días maravillosos y tal, Perdona ¿no? que te interrumpa, que además pasa, y tú y yo, es que podemos poner miles de ejemplos, que si quieres luchar contra el elemento se te viene encima. O sea, que es que si no quieres agua, te viene más agua, porque la naturaleza es así. Y lo contrario, que también podemos poner tú y yo muchos ejemplos. Acuérdate de No, calla, que ya te veo venir, ya te veo nuestro venir. máster, que si quieres que los alimentos te ayuden, te terminan ayudando si te pones a fluir con la naturaleza. Pero para No, eso, pero es que además es que nos ha ocurrido que hemos claro, programado lluvia torrencial a las 11 tú y yo, y ha ocurrido de eso repente. sucedió en un curso específico, en un Muy máster, fuerte, etc. muy fuerte, Pero para sí. eso hay que fluir, hay que estar en un presente, y son momentos puntuales, y no significa que yo diga, mañana llueve y va a llover. No, no, no. Eso ahí hay que configurar muchas cosas personales y muchas historias. Había un libro que se llamaba El sincrodestino, que tú estuviste muy metido en él, de tal que era de Chopra, ¿no? Y que hablaba un poco de que si ya empezamos a generar en la naturaleza, es que hemos encontrado un momento de sincrodestino, que se llamaba, ¿te acuerdas, no? Y es que es verdad, y cuando nos ponemos a hablar los sábados, tú y yo y tal, a veces que nos tenemos que callar porque pueden salir cosas que puedan chocar, que de repente nos han ocurrido. Muy bien, gracias. Ana, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Aquí estoy, aquí al lado. Hola. ¿Cómo vas de aceptología? Del 1 al 5. Siendo el 5 la aceptóloga total y siendo el 1, pues vaya. Yo creo que estoy en un 4, ¿eh? Jolín, qué maravilla. Y tal, estás pasando también un buen momento. Pues bueno, no, tengo mis momentos, puedo estar más cansada, pueden pasar diferentes circunstancias, pero es que al final, si uno acepta las cosas como vienen y saca lo mejor, pues dejas de sufrir, ¿no? Entonces, es verdad, al final es que voy a luchar contra algo que me ha tocado vivir. Puede que a lo mejor un día pues esté más cansada, pues me vaya a dormir antes, al día siguiente
me levante mejor, pero es que es lo que es. Entonces, como es lo que es, hay que aceptarlo, hay que seguir para adelante y hay que aprender. Y yo creo que así, pues sufres menos. No sé. Yo me acuerdo cuando vino Sandra Maitri, que es una profesora, a propósito de lo que tú estás diciendo, de eneagrama y tal, del eneagrama espiritual, que fue un gran acontecimiento que tuvimos, tener un taller en directo con ella. Y entonces, bueno, ella vino a España, tuvimos que prometer que no haría frío, ¿no? Y a principios de junio, pues es bastante probable de que no, bueno, pues cayeron, o sea, el -10 bajo cero y la gran tempestad del siglo y tal, ¿sabes? Estando ella aquí, que además se nos resfrió y tal y cual, ¿no? Qué maravilla y tal, ¿sabes? Cómo empezó a beber su agüita caliente, cómo empezó a cuidarse con una elegancia increíble, cómo empezó, es decir, nos dio una lección de aceptología a todos en ese sentido, ¿no? Y decía, que es a propósito de lo que tú dices y de lo que Felipe dice, que quería instalar su escuela aquí en España, ¿no? En la Escuela del Diamante se llamaba, ¿no? Y entonces me estuvo entrando, ¿no? Entonces le dije que nosotros ya teníamos nuestra propuesta espiritual, ¿no? Y entonces, sí, pues qué estupendo y tal, ¿y cuál es vuestra propuesta espiritual? Y entonces me salió y tal, ¿sabes? Mi inglés no es muy bueno. El contacto con la naturaleza y tal, y dice, gran puerta. Es una gran puerta de acceso. Y ahí lo entendí y tal, ¿sabes? Lo de la puerta de acceso, porque realmente y tal, ella tenía en sus poros y tal, ¿sabes? La aceptología en vena, no sé cómo decirte, ¿no? Una mujer además que muy contactada con la naturaleza, y entonces ya no quiso instalar su escuela, dijo que teníamos una de las mejores, si verdaderamente estábamos utilizando el contacto con la naturaleza para entrar y tal, ¿sabes? En comprender, ¿no? Porque la espiritualidad no consiste en que de repente tenga uno un punto místico, sino que uno entienda las leyes universales y uno sea capaz de no sufrir y de aceptar la realidad. Y los perros, supongo yo, que es grandes aceptólogos, ¿verdad, Ana? Hombre, tienen una capacidad de adaptación tremenda. Entonces, como ellos tienen esa capacidad de adaptación tan tremenda, hay que aprender de ellos y sobre todo uno, ser muy coherente con lo que hace porque se van a adaptar a todo. Entonces uno es el que tiene que tirar Y le sacan el partido positivo, porque los perros tienen tienen mucho hedonismo, es decir, pasarlo bien, reír, jugar, es decir, como que aprenden a disfrutar en condiciones a veces extremas y tal, ¿sabes? O lo que para nosotros significaría una situación un poco extrema, ¿no? Sí. Y eso lo hemos aprendido. Bueno, lo decía Darwin, que no es el más fuerte el que sobrevive, sino que el que mejor se adapta. Y la adaptación y la aceptología, pues ahora con este taller que vamos a iniciar, vamos a ver que van completa y absolutamente de la mano. Muy bien. Bueno, Jorge, qué gusto verte por fin, que nos faltaste y te hemos echado de menos. ¿Cómo estás? Igualmente, Isa, muy bien, encantado de volver nuevamente por aquí. Me perdí un par de semanas que por algunos asuntos laborales no pude estar con ustedes, les extrañé muchísimo. He tenido la oportunidad de ver los vídeos grabados de estas dos sesiones pasadas y la verdad las disfruté muchísimo también desde el otro lado. El último lo vi apenas hace unos minutos, ¿no? Con lo cual encantado nuevamente de coincidir y de que hablemos de este tema que también para mí es muy importante porque digamos que fue también mi primer acercamiento a esta filosofía o a esta escuela. Yo recibí primero que nada esta información, particularmente un documento transcrito que si no tienes inconveniente lo ponemos a disposición de la gente, que son unos 50 folios, 80 folios, ¿no? Que se transcribió de unos audios que están grabados de las clases que dictaba Gerardo Smelling en Bogotá hace 25, 30 años. Y ese primer documento que recibí yo de estos 50, 80 folios, fue mi primer acercamiento a esta escuela. Yo tuve o trabajé con este documento, pues yo pienso en como 2 o 3 años solamente. O sea, no tenía yo más información más que esa transcripción. Y durante 2 o 3 años estuve trabajando y si pudiera decir que ha sido quizá de todos los módulos de esta escuela de leyes universales el que más me ha tocado realmente trabajar, el que más me ha tocado estudiar, ¿no? Y bueno, el que también me ha confrontado muchísimo, pero también me ha permitido tener momentos muy, muy satisfactorios, ¿no? Yo te voy a responder la pregunta que le hiciste a Ana, aunque no me la haces a mí,
porque hay un matiz interesante. Si tú me preguntaras a mí que cómo estoy en la aceptología, yo te podría decir que en este momento de mi vida, personalmente, en 4. Yo personalmente en 4. Pero sin embargo, con mis seres queridos en 3.5. Es decir, que digamos que lo que me sucede a mí, como que no me hago bien con ello, no me genera tanto problema. Pero, por ejemplo, ahora que mis hijos ya están pasando de la adolescencia a la juventud, a su primera juventud, me está costando mucho trabajo el aceptar un poco sus experiencias y cómo le están pasando y quisiera yo impulsarlos más y empujarlos y que hicieran muchas más cosas quizás de lo que están haciendo, y ahí me doy cuenta que me está costando trabajo el soltar un poquito el control con la parte de la paternidad. Y muy interesante esto que estoy viviendo ahora mismo. Y ya cuando te tocan la herida, es decir, cuando de repente te ocurre aquello que es tu botón rojo reactivo, generalmente suele suceder, fíjate, te voy a dar la razón porque estoy pensando en mis botones rojos reactivos, con quién o sea, cuáles eran los escenarios, ¿no? Y también eran mis hijos o mis padres, es decir, la gente que amo. Y que son los que, o una pareja y tal, quiere decirse amigos y tal, ¿no? Ahí es donde la aceptación de repente baja 1,5 puntos, 2 puntos y tal, ¿sabes? De 1 a 5, ¿verdad? Sí, sí, definitivo. Generalmente esto nos pasa también por estar en el mundo de las proyecciones y por estar proyectando en nuestros hijos, en nuestros padres o en nuestros hermanos o en nuestros amigos un ideal, y si no es un ideal, es una proyección nuestra y tal, sabes que son en el fondo expectativas que nos creamos. Entonces la aceptología con las expectativas, ¿qué tal, Jorge? Las expectativas con la aceptología. Bueno, pues son como el agua y el aceite, ¿no? O sea, no hay manera de que se mezclen, o sea, no hay posibilidad, ¿no? Como el día y la noche, definitivamente, ¿no? Entonces ahí viene la frustración, viene el hacerle resistencia a la realidad, viene a que no cuela y tal, ¿sabes? Es decir, que dónde está la pastilla para que esto no suceda, y entonces uno se pone a sufrir a chorros porque no hay manera de cambiar esa realidad y esa realidad se sigue manifestando, se sigue manifestando, se sigue manifestando y uno sigue sufriendo y uno sigue no queriendo que se manifieste. ¿Cuándo se deja de manifestar, Jorge, esa realidad? Bueno, pues justo cuando nosotros comprendemos que efectivamente esta situación en la cual estamos inmersos tiene que ver todo con nosotros, ¿no? O sea, hay algo que está intrínsecamente relacionado con nosotros, y al momento en que nosotros podamos extraer de ahí ese aprendizaje, la situación va a disolverse, la situación va completamente a dejar de, o simplemente va a dejar de fastidiarnos, va a dejar de ser una molestia, ¿no? Entonces, va a desaparecer como un sí, asunto que frustra. Exacto. Porque ya no lo necesitamos. Es verdad, y porque el propósito precisamente de esa experiencia es justo eso, que aprendamos, ¿no? Y no va a gastar el universo energía ni recursos, así como no lo hace la naturaleza, en algo que ya está, o sea, una lección que ya tenemos aprendida, no te la van a volver a repetir. Entonces, si empezamos además con cosas más facilitas y tal, ¿sabes? Como todo el aprendizaje y tal, no hace falta empezar por la enésima esencia y tal, ¿sabes? Pero sí que podemos empezar por cosas como, por ejemplo, no protestar porque llueva, lo que decía, estamos todo el día protestando por el tiempo, no protestar porque no quede leña, no protestar porque haya que ir a por plátanos que se le ha olvidado a la otra y tal, hacer la compra, no protestar porque, entonces la protesta, la queja, son los que nos separan de la aceptología, de la felicidad y tal, ¿no? Porque vamos a definir la felicidad como no sufrimiento, nada más, cero. Fíjate que yo tuve una experiencia hace poco, Isa, que me llamó mucho la atención. Bueno, yo llevo escuchándote mucho tiempo a ti, también a Felipe, ¿no? A Ana también, con todo lo que tiene que ver con la etología y de cómo funcionan las cosas en la naturaleza, ¿no? Y hay muchas cosas que yo en teoría ya también he aprendido de ustedes, pero lo acabo de vivir con mi gata. Tenemos una gatita pequeña en casa, ¿no? Y le estábamos dando alimento pues que no era conveniente para ella, ¿no? En concreto algunos hígados de pollo, alguna cosa que no era funcional, ¿no? Entonces el veterinario nos llamó la atención y pues teníamos que quitarle el alimento. Yo pensé que iba a suponer un problema fuerte el hacer el cambio de alimento con el gato, ¿no? Porque además era de 100 a 0, o sea, de
de absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues optamos simplemente por quitar el alimento, por darle un alimento que era más adecuado a ella. Y sí, es verdad que protestó, pero protestó probablemente 1 o 2 días como máximo, ¿no? Y al tercer día es que sin ningún problema ella llegó, fue a su alimento que tenía ahí colocado, simplemente lo comió y como si no hubiera pasado nada. O sea, fluyó, siguió como si nada. Me llamó muchísimo la atención. Lo que yo pensaba que iba a ser como todo un drama y que iba a ser súper complicado, en realidad es que no. Simplemente lo asumió como, bueno, pues ya estaba y me encantaba, ahora ya no está, pero tengo esta otra opción, pues simplemente voy con ello, es lo que hay y punto. De la misma manera que alguna vez ha salido el libro de aceptología, ese documento de 40 páginas que luego además tiene una segunda parte de otras 40 páginas, ¿no? Y además estaremos encantados y felices a todos los inscritos en este día de miércoles, pasaros los 2 documentos y tal. La recomendación es que lo leáis, ¿de acuerdo? No es fácil de leer en el sentido de que es muy contrastante. Puede salir un momento dado por la ventana, luego hay que ir a recogerlo y tal, ¿sabes? Como nos ha tocado a nosotros alguna vez hacer, éramos muy jóvenes, muy reactivos, muy emocionales, muy entusiasmados de la vida, rozando un poco en un momento dado algunas líneas maníacas con todo esto, y así no. Es decir, ha sido porque poquito a poco ha ido entrando en nosotros la necesidad de aceptar. Porque conocemos una ley que se llama la ley de la saturación, que es la ley de la saturación de ya no puedo más y tal, ¿no? Yo, por lo menos a mí me ha llegado y tal, y yo creo que a todos los que estamos aquí de alguna manera también. Y bueno, aquí entras tú también, Mario, ¿cómo estás? Me alegro mucho de que, como siempre, te vengas por aquí. Hola a todos, pues una ilusión estar aquí con vosotros de nuevo, mucha alegría de veros y bueno, pues espérate, a ver, estoy aquí, que se me ha puesto... Sí, bueno, te estamos viendo y te estamos escuchando. Estupendo, pues nada, pues como te decía, una alegría de estar aquí con vosotros otra vez, se os echa de menos estos miércoles de comentar, de disfrutar de la presencia de personas afines y esa alegría que consiste en saber que no estamos solos en este mundo. ¿Cómo estás de aceptante en estos últimos tiempos, Mario? ¿En qué área de mi vida? Ya, vamos a decir, vamos a meterlo en un combo, vamos a batir, y entonces, ¿cómo sí. queda? Ya me gustaría tener a mí un método realmente fiable y contrastado y validado, de decir, pues esto es así. Pues la mitad, más o menos, depende de qué área de mi vida. En determinadas áreas, pues baja la aceptación. Y en otras áreas, pues cuando uno ya va cumpliendo y va acumulando juventud, pues más fácil. Pero bueno, ya sabes, como tú decías hace un ratito, depende del botón que te toque en un momento determinado. Claro. Y los que estamos en esa triada visceral, pues con más motivo todavía, que somos más... No te vayas a creer que los emocionales no tenemos unos botoncitos rojos interesantes, sí, y los mentales. Todos los tenemos, todos, efectivamente, pero sí, ¿qué te voy a contar? Me has metido una cosa muy importante, ¿no? Ese hot button y tal, sí. Ese botón rojo, también tiene que ver con el sesgo instintivo y tal, sí. Es decir, que te metan el dedo en el ojo a un conservación, va a tener que ver con que toda la seguridad y toda la estructura que tiene planificada para su vida y tal, de repente y tal, ¿sabes? Puede entrar con una ansiedad brutal, ¿no? O sea, en cuanto la vida le descuajeringa su estructura o su idealización. Y eso es cierto, ¿no? Los emocionales lo mismo y tal, ¿sabes? Con el tema de cuánto me quieren, cuánto me comprenden y cuánto me admiran. Hombre, y los mentales y tal, cuánto de seguro soy, cuánto valgo yo para afrontar esta realidad o cuántos enemigos tengo al acecho que van a venir a por mí, ¿no? Entonces ahí estamos todos y tal metidos en pasiones, que es estar en el mundo de las proyecciones, como decíamos, ¿no? Pero sí que me gustaría, Mario, que para las personas nuevas que se han incorporado, ya tuvimos una última sesión en la que hablamos de esto, pero me parece que es un concepto muy importante para que no nos confundamos. Entre resignación o darle un carpetazo a algo como si no existiera y aceptación. Si pudieras hacer en un par de frases la diferencia para que pudiéramos ya entrar en taller. En materia, pues yo diría que, bueno, siempre que hay resignación, pues hay sufrimiento. Cuando hay aceptación, hay transformación. Comentaba hace un ratito Jorge,
esa transformación puede ser o bien que se disuelve el problema o bien que lo empiezas a mirar de otra manera y empiezas a dejar de sufrir. Pero siempre que hay aceptación hay una transformación positiva, claro. Y yo también apuntaría que el aceptar no significa no hacer nada, no significa quedarte ahí en tu casa, verlas venir, ni nada de eso, significa actuar con serenidad y con confianza, sabiendo que, bueno, que lo mejor está por venir y que toca aprender de esta situación y siempre sabiendo y confiando que siempre que hay aceptación hay una transformación en el ser humano. Eso es muy interesante y es muy bonito y tal, ¿sabes? Porque es que podemos transformarnos, es decir, nos separa del mundo animal precisamente esta capacidad de volver otra vez a reinventarte, de transformar la versión que estás dando en el mundo hacia otra mejorada. Una versión mejorada, efectivamente. Otra persona que eres tú, pero con unos puntitos mejores. Que, bueno, pues... Más aceptante. Más aceptante, más tolerante y más transformado hacia bien, siempre hacia bien. Pero no... a mí me surge, Mario, ahora comentar contigo sí. Algo que he estado pensando mucho toda esta mañana, y es que aceptar algo no quiere decir que te guste. No, claro. O sea, no, porque por ahí me parece que está el problema que tenemos muchos de nosotros, ¿no? ¿Cómo puedo aceptar esto, ¿no? ¿Cómo puedo aceptar a esta persona, ¿no? Porque si la acepto parecería ser que tendría que gustarme, tendría que darle besitos a esta persona que me está agrediendo, ¿no? Y no va por ahí, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece importante hacer esa distinción. Aceptar algo no tiene necesariamente que gustar. No, ni estar de acuerdo con ello, ni nada. Pero es correcto. Por eso es tan importante lo que comentaba de que hay que actuar. Es decir, si te encuentras con un elemento que no es meteorológico, no es el sol, sino es un elemento humano, ¿sí? Que te confronta, que te entrena, que, como dice Isabel, esos entrenadores que tenemos todos, pues no significa que le vayas a besar ni te vayas a abrazar a él, simplemente le respetas, te apartas si puedes, ves qué es lo que está pasando, por qué te está pasando eso, pero hay que actuar, hay que tomar decisiones. Sí, que tiene que ver conmigo también esto que efectivamente, que tiene que ver ese espejo que te está reflejando algo de ti, pues ahí es el tema. Entonces, hasta que hagamos personas inofendibles y personas, digamos, desensibilizadas, pues nos queda todavía bastante camino, por lo menos a mí mucho. Tenemos entonces dos presentaciones, una que es genérica de aceptología, que vamos a ir, si queréis, pues desguazando entre nosotros. Y luego tenemos otro PowerPoint que ha hecho María Egea. Por cierto, María, muchísimas gracias por el pedazo de trabajo que has hecho. Esto sobre 21 creencias limitantes y que tenemos que revisar. Y que me ha parecido que es un libro que Jorge nos ha entregado y tal, a través de un PDF que se llama 21 creencias que sobran, ¿no? Entonces, en estos 3 miércoles que vienen, yo la verdad es que no sé muy bien, tenía pendiente pensar cuándo es el día 24, porque el día 24 me parece que es jueves, con lo cual bien y tal, ¿sabes? Aquí estaremos y ojalá podáis hacer este espacio, aunque sea el día previo a Nochebuena y el día previo al 31. Y vamos entonces a empezar un poquito por lo más por el PowerPoint que tengo aquí. Voy a compartir pantalla y vamos a irlo leyendo, si os parece, entre nosotros. A ver, aquí no sale, con lo cual tengo que volver a quitarlo y volverlo a poner para que salga a la primera. Pumba, ya va a salir. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo, pues hemos hecho el resumen de lo que es la aceptología, ¿de acuerdo? Pero vamos a simplemente ir profundizando para que a cada uno le llegue el mensaje propio para cada uno. Hay muchas frases, hay mucho que decir sobre esto. Yo no sé si fue Carolina Zenol y tal, que te he visto por ahí, quien hizo este PowerPoint, no lo sé y tal, pero sé que has hecho muchos PowerPoint de leyes, Carolina, que me da muchísimo gusto verte por aquí, mi niña, y tal. ¡Mua! Un beso enorme. Que habla, bueno, pues esto, ¿no? De la nueva ciencia que te libera del sufrimiento. Para empezar, si desguazamos, y últimamente, bueno, pues todos nos hemos puesto un poco lingüísticos, si leéis la palabra sufrimiento aquí, veis que hay sufrimiento.
se puede desgazar y tal, ¿no? Entonces es una mentira que te estás contando a ti mismo. Lo que te pasa y tal, ¿sabes? Hay otra manera de verlo que es mucho más objetivo y que va mucho más a tu favor, independientemente de que tú creas que va contra ti. Porque muchas veces creemos que es que la realidad va contra nosotros, y tal, ¿sabes? Y simplemente lo único que es que la realidad, si hay algo que tenemos de cierto, es que la realidad frustra, ¿no? Entonces vamos a empezar... en las cosas pues, que ya hemos ido hablando iremos más rápido. El sufrimiento es tan generalizado porque cada quien lucha para acomodar la realidad de la vida a sus propios ideales, sin lograr reconocer cuál es la función de la realidad presente o que se le presenta. Es decir, nos gustaría que las cosas sucedieran de otro modo a como suceden y resulta que no es así. Entonces tenemos dos caminos. Uno, meternos una buena pataleta o intentar cambiar la realidad y tal, pero con ira y con pasiones, o tomarnos un momento de reflexión y utilizar una inteligencia muy interesante que se llama la inteligencia asociativa, que es una inteligencia que se puede ir generando poquito a poco, que consiste en ver qué tiene que ver contigo, qué te viene a enseñar esto y por qué eres correspondiente con que te ocurra lo que te está ocurriendo. La ley de la correspondencia la hemos estado hablando y la vamos a volver a hablar todo el tiempo porque todo esto va de la ley de la correspondencia, pero lo que a uno le sucede le corresponde. Eso no es ni merecer, ni la buena suerte, ni la mala suerte, no, le corresponde. Entonces lo inteligente es el mirarlo con esta inteligencia. Si lo miramos con la inteligencia racional, podemos empezar a sacar conclusiones. Es injusto. Además hacemos unos razonamientos increíbles y tal para sacar conclusiones. Sobre todo cuando la realidad nos frustra, es decir, cuando la realidad, porque ahí es donde hay que aplicar la aceptología, lo que aceptamos y tal está chupado, está facilísimo, lo que le estamos intentando hacer todo ahora mismo, todos, es algo difícil. Que es lo desafiante y lo retante, porque si fuera fácil aquí no estaremos. Y además, Jorge, o Felipe, que cuántos años llevamos, ¿no? Y seguimos trabajándonoslo, pues imaginaros, ¿no? Entonces, si te parece esto, Mario, háblanos un poco sobre la segunda frase, si quieres léela y nos hablas un poquito sobre la segunda frase. Felipe, Jorge, Ana, si tenéis algo que decir lo comentáis, ¿no? Pero vamos a ir poquito a poco cada uno yendo avanzando. ¿Qué pasa con los ideales? ¿Qué son los ideales, Mario? Buena pregunta. Los ideales que se convierten en algo innecesario y obsoleto. Esto, vamos... Yo siempre les hago a mis alumnos la pregunta de, bueno, ¿vosotros podríais vivir si no se cumplieran vuestros ideales? A muchos dicen, pues no sé, y sobre todo cuando uno es joven que tiene estos ideales. Y digo, bueno, pues si no te permiten vivir y te incomodan porque no consigues tus ideales están siendo realmente es una traba, una limitación. Y si tus ideales tampoco son importantes para tener una vida bien, pues tampoco son muy importantes. Entonces yo sí... Todos tenemos ideales, hemos tenido una vida, vamos, sometida a lo que son los ideales y en la política y en la sociedad y todo eso, pues yo animo a que la gente no se deje guiar por los ideales, porque la mayor parte de ellos suelen ser ideas falsas, planteamientos totalmente egoicos, con lo cual lo único que llevan es al sufrimiento y a la confrontación. Entonces, cuidado con los ideales, que la mayor parte de las veces se convierten en obstáculos y en medios para que la gente pues, llegue a las manos a enfrentarse, a matarse y a ser un infeliz. Entonces, voy a saber los tres tipos de personas que hay, los que tienen recursos para cambiar la realidad y los que no los tienen pero quieren cambiarla, y los dos generan sufrimiento. Yo me quedo con la tercera versión, que es aquellas personas que se dan cuenta que ya que la realidad es una cosa que no soy yo. Tienes estas tres clases de individuos y tal, aquí los tienes. Entonces, ahí están. Yo prefiero quedarme con los que aceptamos la realidad, no tiene por qué gustarnos, intentamos comprenderla o adaptarnos a ella, actuar cuando haya que actuar y mantener la serenidad y la paz interior, que es la que nos puede hacer correspondientes, como tú bien decías ahora, con situaciones más amables. Ahí está, ¿no? Entonces, los ideales, además, es decir, son muy bonitos en la niñez, en la adolescencia, en la primera juventud, en un momento dado, pero nos tenemos que dar cuenta de que los ideales tienen que ir unidos a valores. Entonces, automáticamente ya se cae un poco de la guinda, pero hay ciertos ideales que proceden de una mente ilusoria.
La mayor parte de ellos. que es lo que llamamos estar iluso. Totalmente. También ilusionado. Sí, Porque una cosa es la motivación para sacar adelante tu vida y otra cosa es las ilusiones. Claro, pues que se oigan a Don Quijote con su Dulcinea. Son bonitos, son románticos, son cosas que bueno, pues que llevan a esa visión tan, no sé, elevada de la realidad, ¿no? Pero que en el fondo cuando uno se enfrenta a la realidad, en vez de Dulcinea es Aldonza Lorenzo, pues la cosa cambia. Entonces... Ahí, ¿no? Sobre todo que cuando no se cumplen estas ilusiones, estos ideales ilusos y tal, ¿no? Que es decir, que son, además pueden ser perpetuos, no tiene que ver con que uno tenga 50 años y no siga siendo un iluso. No tiene que ver, digo que son normales cuando uno pretende que la vida y tal sea amable y justa, ¿de acuerdo? Desde su punto de vista. ¿De acuerdo? Entonces, sí, pero la vida es amable y justa desde otra perspectiva a que sea cómoda y fácil. Oye, además yo apuntaría otra cosa, cuando uno realmente empieza a apreciar lo que es la vida y empieza a apreciar las cosas que la vida le otorga, los ideales se vienen un poco abajo y empiezas realmente a darte cuenta que todo eso que tú has podido idealizar se supera con mucho la realidad que tenemos delante si la sabemos apreciar. Entonces... Yo pienso que, y un poco siguiendo ahí lo que ustedes están diciendo, los ideales tienen su momento, cada persona tiene un momento para tener idealismos y pensamientos, y como hemos explicado en otras entregas, existe la parte, época de la evolución de cada persona que tenemos pensamiento mágico y ahí los ideales valen y se necesita tener eso porque eso nos hace crecer. Pero los ideales lo que hay que saber es que tienen fecha de caducidad. Y la fecha de caducidad se da cuando tú pones acción, pones movimiento y te das cuenta si ese ideal se puede llegar o no se puede llegar. Y para eso hay que comenzar y ponerse y hacerlo. Y si ves que no se llega, pues hay que cambiar y hay que buscar otra cosa y ahí deja de ser un idealismo y deja de ser un pensamiento mágico. Y le tenemos que poner una fecha de caducidad. Depende de nosotros. Es cada uno, cada persona, cada individuo tiene que saber cuándo ponerle un límite al idealismo. Y todos conocemos gente de 50 años adolescente que sigue siendo idealista, pero ¿y cómo le va? Pues esa persona no le ha puesto fecha de caducidad a los ideales. Y eso es un trabajo personal que es complicado y, como decimos en Latinoamérica, jodido y duele, y porque romper ideales y que uno cree que ese es el mundo como funciona, es difícil romperlo, pero hay que ponerle fecha de caducidad. Tiene sus momentos, pero hay que saber si lo pongo a funcionar y no funciona, es que no es. Entonces, a otra cosa. Y es doloroso, como tú dices, es doloroso porque desilusionarse es un proceso que requiere de una cierta rendición y duele rendirse. Sobre todo cuando uno es muy pasional o cuando uno quiere realmente aplicar valores o quiere que el mundo sea diferente a como es, porque piensa que sería mejor de otro modo. Y bueno, todos sabemos que a veces somos como pequeños endiosaditos y tal, ¿sabes qué opinamos y tal sobre cómo son las leyes y cómo se manifiesta la realidad, ¿no? El día que nos demos cuenta nos daremos cuenta de lo insolentes que hemos podido llegar a ser. Esto yo he tenido algún momento de pensar, qué insolencia, qué ego, ¿sabes? O sea, es decir, como para yo opinar que las cosas no tengan que ser como son, ¿no? Ahí te das cuenta de que no se nos permite ser muy insolentes durante mucho tiempo, ¿no? Pero con los resultados que la ley de la evolución luego nos viene a traer cuando estamos de pataleta. La queja es una de las cosas que más nos separa del amor, que más nos separa de la sabiduría, que más nos separa de la comprensión y que más nos separa y tal, ¿sabes? De la felicidad, tal y como la estamos manifestando, con lo cual, es decir, no sufrir y tal, ¿no? Porque pensamos que la felicidad es tenerlo todo lo que uno desea. No, es lo que uno necesita, lo que uno desea y tal, sabes lo que te va a hacer la felicidad. Y hay que tener cuidado porque la queja hace que en un momento dado uno también pierda lo que necesita y tenga que volvérselo a currar. Entonces es muy importante que cuanto antes empecemos a hacer esto ya de una santa vez por todas, porque los que estamos aquí yo creo que además ya tenemos un llamado a hacerlo.
Y es mucho mejor que lo hagamos juntos y tal que por separado, porque por separado pues es lo que ocurre, somos una especie social, dejamos de recibir el espejo y tal, sabes de cómo vamos, que es lo que estamos haciendo unos con otros, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Muy bien, entonces Jorge, te voy a preguntar a ti sobre esta cuarta acepción de esta lámina, como la aceptología como complemento de la sabiduría. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el complemento de la sabiduría, porque así como la sabiduría permite reconocer el orden del universo, la aceptología permite seguirlo. Bueno, sí, sabiduría definido, como lo definía Gerardo, era o significa saber ser feliz, saber obtener resultados positivos de manera voluntaria, ¿no? Eso es lo que él definía como sabiduría, ¿no? Si tú eres capaz de obtener resultados positivos en tu vida de manera voluntaria, no casual, entonces quiere decir que sabes cómo es el flujo de la vida, estás alineado con el flujo de la vida, ¿no? Entonces, a mí lo que me viene ahorita, lo que me llega ahorita a la mente es, retomando lo que platicabas con Felipe, es como si nosotros en algún momento dado estuviéramos peleando contra las estaciones, ¿no? Las estaciones del año, ¿no? Es como si quisiéramos que no existiera la primavera o el verano o el otoño o el invierno, como si quisiéramos que durante todo el año solamente se manifestara una de las estaciones, ¿no? Pues lo tenemos muy complicado, ¿no? Porque la vida funciona de esta manera, porque el movimiento de los planetas, o sea, el movimiento de nuestro planeta es el que genera estas estaciones, etcétera, y estos ciclos son los que permiten realmente que la vida se manifieste en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, así vamos un poco nosotros por la vida en cuanto a las relaciones o en cuanto a muchos otros aspectos, ¿no? Creemos, ¿no? que realmente podemos ir en contra de ese flujo y nos damos de bruces contra la pared, nos encontramos con muchísimos problemas, ¿no? Entonces, la aceptología es un llamado precisamente a que reconozcamos que hay un orden implícito en la vida, ¿no? Y que este orden no nos va a quitar creatividad, no nos va a quitar alegría, no nos va a quitar sonrisas, no nos va a quitar gozo, no nos va a quitar muchas cosas. Por el contrario, realmente vamos a acercarnos a cosas que son muy satisfactorias para nosotros, ¿no? Porque muchas veces, como comentaba también Felipe, ese rebelde interno que tenemos, pues dice, pero ¿cómo así? Que yo tengo que seguir más órdenes, ¿no? Estoy hasta aquí, estoy hasta la coronilla ya de recibir órdenes de mis padres, de mis maestros, de quien sea, y ahora resulta que también hay un Dios o un ente externo al cual yo tengo que bajar la cabeza, ¿no? Y decir sí a todo lo que se le haya ocurrido, ¿no? Y no, en realidad, tal y como está construida la vida, es interesantísimo, es muy gratificante cuando nosotros nos damos cuenta que la vida no es azarosa, o sea, que realmente no dependemos de lo que se le ocurra a mi vecino o de lo que se le ocurra al presidente, ¿no? que actualmente gobierna el país, o a cualquier persona, ¿no? Que a lo mejor con apretar un botón pudiera destruir este planeta si se le ocurriera, ¿no? No, en realidad no funciona de esa manera, ¿no? Realmente sí que hay un orden, y dentro de ese orden, cuando nosotros lo reconocemos, podemos fluir y podemos encontrarnos con situaciones que son mucho más gratificantes para nosotros, ¿no? Una comprensión que me llegó también a mí hace rato que estaba escuchándolos a ustedes en la anterior charla, tiene que ver con el culpable también, Isa. Yo pienso que, para ponerlo en términos muy sencillos, uno acepta cuando reconoce que no existe un culpable. Cuando reconoce que no hay un culpable en esta situación tan complicada, tan dolorosa que yo puedo estar atravesando, me doy cuenta que no existe un culpable. Que la otra persona con la que yo tengo el conflicto no es culpable, ni tampoco soy culpable yo. Hay una interacción, hay una situación compleja, ¿no? Con la cual tengo que hacerme, pero ninguno de los dos somos culpables, ¿no? Hay una correspondencia, estoy viviendo una experiencia que no es grata, y en todo caso tengo que moverme, ¿no? Para salir de esta situación y para aprender algo dentro de este proceso. Es irse de rositas y tal, ¿sabes? El tema del culpable, incluso hasta cuando nos erigimos culpables también nos estamos yendo de rositas. Esto es algo que es muy interesante que lo podamos ver. Porque es un argumento del ego, nada más y nada menos. Lo que pasa es que también es una creencia aprendida, porque nos han enseñado nos han enseñado a generar culpa, nos han enseñado a echar la culpa,
y nos han enseñado a ir cargados de culpa. Y entonces este es uno de los conceptos más importantes que vamos a ir viendo y tal cuando empecemos con las creencias limitantes a revisar, ¿no? Es decir, porque es que además los psicólogos, los terapeutas, estamos recibiendo continuamente a la culpa en consulta. Es decir, que desgarradores cuando uno se llena de culpa. Entonces esto, la buena noticia es que no existe la culpa. Ni el culpable, ni yo, ni el otro. Nada, no existe y tal, ¿sabes? Es un invento absolutamente de la mente del ego. Y entonces lo que es interesante es cambiarlo por la responsabilidad. Soy responsable de lo que me está sucediendo. Quiere decir, he generado creencias, he generado emociones y he generado acciones que han dado como resultado este panorama. Lo cual no quiere decir que uno tenga la culpa, sino que simplemente no lo ha sabido hacer mejor, porque todo el mundo hace lo que mejor sabe y puede, en todo momento. Con lo cual, pues también es muy interesante saber esto y transmutar cualquier tipo de insulto y tal, porque es muy importante cuidar el lenguaje para la aceptación con el ignorante. Es decir, uno no es un imbécil, uno es un ignorante, uno no es un gilipollas, uno es un ignorante. Y empecemos ya para focalizar, pero un poquito más de ignorante en ese tema que yo. Pero yo soy más ignorante en otros temas que esa persona, con lo cual estamos más o menos nivelados. Y eso es muy interesante, somos hermanos, compañeros de camino y tal, ¿sabes? Y nadie es culpable de nada. Entonces, Julín, madre mía, qué maravilla y tal, y qué liberación puede llegar a ser liberarse de la culpa. Bien, aquí esto, si quieres, Mario, resúmenoslo y tal, ¿sabes? ¿Por qué la aceptología es una ciencia? Tú que eres nuestro científico de cabecera. Hombre, pues una ciencia porque es verificable, tiene así resultados que se pueden verificar y porque de alguna manera también es falsable, es decir, se puede demostrar lo contrario. En este caso, yo me apuntaría más por el hecho de que produce resultados y esos resultados son verificables, así para resumir todo esto que está diciendo así. Entonces, tú puedes tener, como dice aquí, una interpretación puede ser engañosa, mas nunca puede serlo la realidad de un resultado. Entonces, todas estas cosas que estamos diciendo, no pretendemos que nadie se lo crea ni nadie haga de ello un dogma de fe en absoluto. Sería de lo más negativo que podría hacer con ello. Simplemente que absorba esta información, que la transforme en su vida, que la adapte a su vida como pueda y que vaya viendo resultados si realmente es así. Si el hecho de, como tú bien dices ahora, el no generarse culpa y no ir por la culpa cargada en toda tu vida te va a generar más felicidad, lo cual no significa que no sea responsable, que aquí hay que tener una sutileza muy grande, cuidadito. Es decir, esto no significa que al asesino no haya que meterle en la cárcel, cuidado. Al asesino hay que meterle en la cárcel y las leyes universales, si no eres capaz de respetar las leyes humanas, no vas a poder respetar las leyes universales, con lo cual vas a tener serios problemas. O sea, al chorizo, al asesino, hay que seguirlos encarcelando y metiéndolos. Otra cosa es la profunda visión espiritual que tengas de ello. Es un resultado universal ir a la cárcel. Efectivamente, entonces lo que pasa es que todas estas cosas no son fáciles de comprender si no tenemos la adecuada dimensión del problema. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que todo en el universo tiende a compensarse, es decir, cualquier acto que cometas, eres responsable de él y tienes que asumir su responsabilidad y tienes que, digamos, que hacerte cargo de las trascendencias de lo que acabas de hacer. Y lo vas a tener que compensar. No digo ahora, ni mañana, ni pasado, pero seguro que el universo te va a poner una situación que vas a tener que compensar eso que has hecho. Ley de la compensación. Efectivamente, entonces si evidentemente tú has hecho una trastada gorda y has matado a una persona, pues no digo que te vayan a matar a ti luego, pero muy parecido sí va a ser. Entonces vas a tener que pasar por esa experiencia. Entonces lo mejor y lo más recomendable, y aquí vuelvo a lo que es, porque es una ciencia la aceptología, y por qué, porque si empiezas a verificar resultados y decir, bueno, pues voy a establecer relaciones armónicas, es de sentido común que va a traer a mi vida pues más armonía. Que no intentar, pues basando los ideales de antes, voy a cambiar el mundo y para eso me tengo que fusilar a media humanidad. Bueno, pues que sepas que esa media humanidad se va a revelar, ¿no? Y no te lo va a hacer fácil.
Entonces, pues ahí está el tema. Si yo voy a intentar aportar todo lo que sé y toda la armonía y todo el amor que soy capaz de dar, seguro que te va a ir mucho mejor en la vida. Seguro. Entonces aquí es un poco lo que hablaban, ¿no? No nos gustan las clasificaciones ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí que es cierto y tal que hablamos de personas inocentes y de personas con mucho ego y de personas sabias, ¿no? Es decir, la inocencia, ego, sabiduría. Nosotros estamos saliendo de la inocencia inmiscuidos completamente en el ego y tratando y tal, ¿sabes? De sustituir la inocencia por sabiduría. Pero hay que pasar por ego, porque muchas personas nos dicen y nos hablan sobre que hay tribus y tal, ¿sabes? Todavía y tal, en otras dimensiones de supervivencia en nuestro planeta, que tienen una gran aceptología y tal de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues, también podríamos decir que tienen una gran inocencia. Correcto, tienen que pasar por la fase egoica, tendrán que pasar pues eso por es, esa inocencia, ese estado de conciencia que estaría en los niveles más bajos de conciencia, pues pasarán luego a fases egoicas donde empezarán a comer carne humana o que empezarán a hacer bestialidades, sacrificios humanos o empezarán a hacer otro tipo de cosas que ya no serán tan inocentes. Entonces, pues, bueno, pues digamos No, pero tú tenías muy integrado un concepto wilberiano, acuérdate, que se llama la falacia pretrans, ¿te acuerdas? Efectivamente. Los de primera clase serían pre, los de la tercera clase serían transpersonales, prepersonales, personales, transpersonales, y se parecen. Efectivamente, la fase inocente sería la fase prepersonal en la que estamos casi todos, la humanidad, estamos en la fase personal, egoica, donde estamos aquí sometidos a la dictadura del ego. Y luego los que ya, digamos, trascendidos, como pueden ser ejemplos muy contados con el dedo de la mano en la humanidad, pues personas que han comprendido que el ego no es nada más que un instrumento de sufrimiento. Es decir, hay que pasar por el ego para llegar a la sabiduría. Mario, hay una pregunta en el chat de Paloma Martín que dice que no entiende que inocencia como sinónimo de aceptación. Me perdí un poco. No, sí, claro, no, que se parece a la aceptación. Esa es la falacia pretrans y tal, ¿sabes? Es decir, la inocencia y el inocente y el transpersonal tienen conductas no reactivas, no pasionales, no agresivas, no en el sentido de tomarse las cosas de manera personal. Este es el ejemplo que poníamos de, tú tienes a una tropa de 3 soldados, por ejemplo, está el sargento echándoles la bronca. Entonces, tiene un soldado que está en fase prepersonal, inocente, y como está muerto de miedo, pues el sargento está gritando, pues no contesta, no se mueve. El que está en la fase egoica, pues está mordiéndose las uñas e intentando, y a lo mejor incluso puede salir y pegarse con el sargento. Y luego que está en la fase transpersonal, pues entiende que lo que está haciendo el sargento es su función y no reacciona, pero tampoco sufre. Entonces, por eso, el que está en la fase prepersonal y la fase transpersonal tiene una conducta parecida, pero no es lo mismo, porque uno entiende, comprende, y el otro simplemente está asustado. Y es brutal cómo nos confundimos a veces y pensamos que alguien prepersonal es transpersonal. Y también incluso, no solamente nos confundimos con la gente, hay mucha gente que está en fase prepersonal que se cree transpersonal. Sí, ese es el gran error. Es más peligroso todavía. Yo lo asocio mucho, a mí que me gusta mucho la pintura, al arte moderno, esos que se cogen un lienzo y lo dejan en blanco y dicen esto es transpersonal, esto está bueno, un arte trascendido. No, perdóname, eso es una hoja vacía. Es una tontería que no tiene ningún desarrollo. Y no, lo más que ha parecido podría ser la pintura de Dalí, algo así que es mucho más elaborado, con mucha técnica, con mucha imaginación. Eso sí podríamos asimilarlo a algo más transpersonal, ¿no? Isa, tenemos otra pregunta. ¿Podrías regresar, por favor, la lámina? Porque hay una pregunta de Ana Barber. ¿Y qué dicen? Es que no, yo no puedo ver el chat. Dice, ¿podrías explicar el sentido de esta frase que se encuentra con los individuos de segunda clase? Dice, su acción siempre corresponde con las necesidades de los individuos de primera y de tercera clase. Yo la verdad es que también la he leído, pero no me la he pensado. Yo le respondo. Pero respóndela. Tenemos por un lado los individuos de primera clase, que son los inocentes, que están mucho más conectados con la naturaleza, como comentaban,
y que les faltaría todavía el desarrollo de este ego, ¿no? Y tenemos por el otro lado, en la tercera clase, gente que ya ha hecho un trabajo de desarrollo personal y que ya ha dejado de ser correspondiente con esas experiencias tan agresivas, ¿no? Y tenemos en la mitad gran cantidad de políticos, gran cantidad de gente que tienen todavía ellos como un diseño de su destino el venir a hacer modificaciones importantes. ¿Por qué? Porque a los que están en la primera etapa de su desarrollo necesitan de alguna manera que venga algo externo y que los mueva para que los saque de esa inercia y puedan crecer y puedan evolucionar. ¿Qué es lo ¿quiénes son esos agentes? Muchas veces los conquistadores. Los conquistadores que llegan a una aldea donde estaban todos pacíficos durante 100 o 200 años, pero no estaban evolucionando, no estaban avanzando en su desarrollo, en su proceso. Entonces viene una conquista, los someten, por supuesto, con todo esto, con todo lo que implica, con mucha matanza, con muchísima agresión, etcétera, pero pasado un cierto periodo de tiempo, esa población o ese grupo de gente salta hacia la segunda fase de su desarrollo evolutivo con miras a continuar mucho más adelante, por supuesto, ya llegar hacia Y esta segunda fase es el desarrollo del ego. Exactamente, es el desarrollo del ego. Y estos individuos, lo que hacen con los individuos de la tercera fase, la tercera etapa, que ya no necesitan vivir esas situaciones tan complicadas, es servir de contraste. De alguna manera son los entrenadores, como los entrenadores. Los entrenadores que permiten que cada uno de nosotros podamos trascender nuestras limitaciones. Son los que te confrontan. O sea, son las personas que te confrontan, que pelean contigo, que te llevan la contraria, para que tú te des cuenta todavía que tienes limitaciones y las trasciendas. Y en ese sentido, pues, por eso es que los individuos de segunda clase están relacionados con los de la primera y la tercera clase. De alguna manera, tienen una función. Sacan de la inocencia a los de primera y entrenan a los de tercera. Mira, yo tengo un ejemplo banal que lo explica muy fácil. Yo tengo una familia con muchos primos, somos muchísimos primos y siempre ha sido tradición que en Navidad alguien mayor se disfrazaba de Papá Noel y traía los regalos a los niños. Y los niños cuando son más pequeñitos llegaba el Papá Noel y ellos creen en Papá Noel. Y tú les contabas que llegaba en un trineo volando y se lo creían. Cuando comenzaban a ir al colegio y a escuchar a sus compañeritos decir que Papá Noel no era, ya comenzaban cuando venía Papá Noel a mirar que si las manos eran del tío, que ya no estaba uno en la familia y comienzan a preguntarse, ese Papá Noel, ¿quién es? Entonces, esa primera inocencia, tú crees en Papá Noel y aceptas a Papá Noel porque lo aceptas porque lo estás viendo y luego comienzas a preguntarte porque hay otros que te hacen hacer las preguntas. Y son etapas maravillosas porque esos niños creían en Papá Noel perfectamente y para ellos veían volar a Papá Noel. Hasta que vino alguien y les dijo, no señor, Papá Noel son los padres. Y ya comienzan a preguntarse, anda. Si tuvieras cuántas consultas he tenido yo de personas decepcionadas con el mundo porque no existen los Reyes Magos, no te lo puedes ni imaginar, y tal, que es la ruptura de la inocencia y del pensamiento mágico. Y que tiene una función. Y tiene una función. Ayuda mucho a entender esto de la inocencia y aceptar. Pues desde luego, y tal, ha sido un ejemplo extraordinario y tal, porque se me ha pasado como la historia de mi vida incluso y tal, ¿sabes? Para mí tuvieron que llamar al colegio y tal, porque yo me pegaba con mis compañeras porque osaban decir que los Reyes Magos eran los padres, ¿no? Con lo cual, pues eso ha sido como parte de lo que yo tengo que contar al psicoanalista y tal, ¿sabes? Porque, o sea, fue brutal, ¿sabes? Es decir, en un momento dado la ruptura de la magia, la ruptura de un pensamiento que es muy bonito, que es infantil, pero es muy bonito. Y gracias a que se interrumpe con 8 o 9 años, imagínate con 25, si no sería tremendo. Tal, ¿no? Pero la ruptura de la inocencia en la vida, porque aquí estamos hablando del plano evolutivo, sociológico, pero también nosotros pasamos por una etapa inocente, que luego hemos tenido que desarrollar un ego y ahora estamos intentando salir de ahí y tal, ¿sabes? Porque, bueno, no es fácil y tal, esta segunda parte y tal de la vida evolutiva de un ser humano es dificilísimo de salir de ahí, ¿no? Entonces, lo que sí que se nos están ofreciendo pues son recursos y es en lo que estamos. Entonces, pues vamos con las buenas preguntas y tal, ¿no? Ana, ¿estás por ahí? Te voy a meter en un pequeño lío.
Cuéntanos la importancia de esta pregunta que es la primera. Te dice, cuando una persona está sufriendo, se tiene que formular la siguiente pregunta. ¿Qué te parece a ti como pregunta y tal, sabes, para una persona que está sufriendo? ¿Cómo te parece a ti que es de interesante o no interesante esta pregunta? Bueno, es que esta es la pregunta. Es la pregunta. Ahora, lo difícil de esto es llegar a plantearte la pregunta. Porque uno, cuando tú estás sufriendo y todo me va mal y porque esto y ahora tengo esta enfermedad y ahora no levanto cabeza, el reconocer y pensar qué es lo que no estoy aceptando para estar así, eso es una patada al ego brutal. 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 Y ahí se te descuadran todos los esquemas. Entonces yo creo que la importancia real es llegar a hacernos, llegar a hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que, cuando una situación se repite en tu vida y vuelves a tropezar y aparece en diferentes formas, en diferentes maneras, te tienes que plantear y decir, vale, lo acepto, pero ¿qué? O sea, acepto lo que me está sucediendo, pero ¿qué es lo que no estoy aceptando para que esto se repita? Esta es la pregunta realmente. Claro. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Y cuando uno de repente, desde la tranquilidad, desde la calma, se sienta, piensa, analiza, pues como dice aquí, automáticamente aparece la respuesta, ¿no? Exactamente, y tal, porque luego también otra buena pregunta, no sé si te lo parece, es ¿qué te toca aprender? Claro, total. Es que principalmente es lo que no estoy aceptando, pero para saber que no estoy aceptando tengo que aprender a aceptar esa situación y a desarrollar pues nuevas estrategias o qué puedo cambiar en la vida, en mí, para poder evolucionar. Pero fíjate qué bonito esta última acepción que hay en esta lámina. Dice, ¿cómo sabes que ya aceptaste algo? Porque ya no sucede o desaparece de tu vida. Es brutal. Claro, es brutal. Porque es que además, es que es verdad. Te sientes en paz, que es lo que dice aquí. O sea, ya no sientes esa confrontación de decir, hoy sí lo he aceptado, pero no. O sea, Eso es realmente resignarte. claro, eso es. Cuando tú aceptas algo de verdad y te sucede una cosa similar o parecida, pues es que sientes paz, no te provoca esa ansiedad o esa resignación de la que estábamos hablando, sientes paz. Entonces es un proceso muy duro, pero a la vez muy bonito. Es muy duro porque produce dolor. Hay muchas situaciones que nos producen dolor y el dolor es algo que no es necesario anestesiarlo, ni es necesario interpretarlo, ni sentimentalizarlo, que es lo que solemos hacer, una interpretación, ¿no?, de nuestro dolor para tener razón, ¿vale? Esto no va a desaparecer esa situación, señores. No. Claro, y oye, sentirse mal, si es que por ahí hay que empezar, uno puede sentirse mal y lo puede aceptar. Y tiene derecho además a sentirse mal y a sentir dolor, claro que sí. Claro, mira, nosotros en el colegio con los niños trabajamos mucho el tema de las emociones, ¿no? Y siempre pues hay algún compañero que emociones positivas, emociones negativas, ni hay emociones positivas ni emociones negativas, las emociones son las emociones, los sentimientos son los sentimientos que podemos estar en determinado momento, sentirnos de esa manera y no pasa nada, o sea, no, por ejemplo, a los niños con discapacidad y sobre todo en el tema del autismo, hay mucha tendencia de contento, este es el signo de contento, tienes que estar contento. Y entonces, cuando tú les dices no estás contento, estás triste, se produce una frustración brutal porque a mí desde pequeñita me han enseñado que tengo que estar contento. No, ahora mismo estás triste, estás enfadado, sientes frustración y no pasa nada. Y yo estoy enfadada y no tengo por qué estar contenta. Entonces, es algo, creo que es un aprendizaje desde que son pequeñitos a enseñar cómo se sienten y a que aprendan a solucionar cómo ellos hacerles cómo pueden sentirse mejor. Y creo que de mayores, pues a lo mejor tendríamos menos dificultades. Y desde pequeñitos, hoy en día, que a los niños se les dice que sí a todo y no se les puede decir que no y no se les prepara para la frustración,
pues creo que sería muy importante desde que son pequeños a que identifiquen las emociones, a que no pasa nada, a saber la causa, a saber transformar esa emoción en algo que nos haga sentir mejor, en aceptar lo que sucede. Entonces el dolor está, es algo que es, bueno, pues que viene de combo en el mundo en el que estamos. Y que hay que aprender. Y el dolor simplemente pues es lo que produce la frustración, es lo que produce la decepción, es lo que produce, y la decepción generalmente es porque uno tiene expectativas. Cuando alguien te decepciona es porque has creado expectativas con respecto a esa persona. Le has hecho una proyección de sí mismo que no tiene que ver con quién es. Eso es. Y eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Sí, a veces también, bueno, a mí me pasa a veces que veo muy bien las proyecciones en los otros, digo, mira, es una proyección, pero no veo las mías. Y las primeras que hay que ver es las de uno mismo. Claro, es por donde hay que empezar. Porque sí es verdad que mira, es una proyección porque te dice una cosa y tú ves el reflejo de esa persona, pero claro, tenemos que ver las nuestras, las propias, que estamos proyectando. Y lo que decías era muy importante sobre el tema de las emociones negativas y emociones positivas y el que nos hayan enseñado a que hay que estar contentos y tal, ¿sabes? Cuando a lo mejor uno está descontento. Uno Claro. tiene derecho a estar descontento, uno tiene derecho a que no le agrade algo, uno Claro. tiene derecho a experimentar dolor, uno tiene derecho a estar frustrado. Sí. La cuestión es que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Eso es. Eso es. Y entonces ahí es donde está el pecado, y tal, vamos a decir. Esa es la clave. Esa es la y clave. dónde está la clave, ¿no? Entonces, las proyecciones que hemos hecho sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros jefes o compañeros en general, son proyecciones. Seguimos en el mundo de las proyecciones, seguimos en el mundo de las ilusiones y estamos entonces experimentando un estado que en psicopatología se llama neotenia, que es un estado de inmadurez infantil. ¿Qué hacen los niños cuando se frustran? Lloran. Porque es una reacción normal. Claro. ¿Qué hace una persona de 53 años que le deja a su marido? Y tal, ¿sabes? Llora. Vale, muy bien, de acuerdo. Pero el llanto y tal tampoco es malo, ¿de acuerdo? El niño monta la pataleta, chilla, se tira el plato, no sé cuántos, ¿no? Pero es que con 53 años podemos hacer también lo mismo, seguir en el mismo estado. Y ahí es donde la aceptología puede marcar un antes y un después, porque nos viene esta información que no nos han enseñado papá y mamá y no nos han enseñado en el colegio y en las personas que nos han enseñado, ¿no? Lo que es absolutamente normal también y natural que no nos lo hayan enseñado. ¿Cómo van a enseñarnos algo que no saben? Claro, no, y porque al final lo que uno quiere es que uno no lo pase mal. El tema es que uno tiene que pasar por diferentes estados para aprender a superar esto y no pasarlo, a no sufrir. Y bien, aquí tenemos algunas formas de que toma la no aceptación, de acuerdo, que hacerle una foto y tal, ¿no? Que tiene un poco que ver con todo lo que estamos diciendo. Eso nada más que aproximaciones, puntos, le gusta mucho el cerebro. Punto número 1, rechazo ahora, punto número 2, ¿no? Y entonces, con el ser humano, lo que sí que tenemos muy claro, porque nosotros como seres humanos lo hemos experimentado, es que hay que insistir. Esto y tal se va y se evapora en 2 horas en un momento dado, si uno no tiene una cierta constancia, ¿no? Por eso hemos marcado los miércoles como día para seguirlo repasando, para seguirlo viendo, ¿no? Entonces, lo que uno no esté aceptado, la oportunidad de aprendizaje que ofrecen las dificultades. Yo recuerdo que mi terapeuta siempre me hacía la misma pregunta: ¿qué has aprendido o qué te toca aprender? Que es una pregunta además que al ego le fastidia muchísimo. Porque, no, si encima voy a tener que aprender algo, encima que me pasa esto, encima voy a tener que aprender algo, como si no lo supiera. Esa arrogancia del ego, esas excusas que hace el ego, esos pensamientos y tal en contra de todo en un momento dado, de la rebeldía contra situaciones muy desagradables que hemos podido llegar a pasar. Sobreproteger a los hijos, sobreproteger a las personas, lo que no estoy aceptando es la experiencia que esa persona tiene que tener, tiene que traer.
Es muy difícil ver que un hijo se estrelle, es muy difícil ver que un cliente al que estás cuidando de repente haga la contraria, es muy difícil que a una persona a la que amas y está saliendo a lo mejor de un mal asunto de adicciones recaiga. Pero la aceptación te va a hacer inmune al sufrimiento con respecto a ello, porque el sufrimiento no va a provocar más que sufrimiento generalizado. Entonces, si te pones a sufrir porque esa persona y tal no está cumpliendo tus expectativas, estás echándole gasolina al fuego. Y entonces es lo que hace la pataleta y lo que hace la no aceptación, ¿no? El hecho de que el perfeccionismo y tal, ¿no? Es decir, todos tenemos un perfeccionista dentro, no solamente los unos, ¿no? Hay otras maneras también de organización y manejo que tienen absolutamente tan lógica y estructurada la cuestión como la tuya. Aquí el perfeccionismo es el yo tengo razón y eso nos ocurre a todos. El defender a capa y espada, tener razón, que nos han enseñado, además lo vamos a ver cuando empecemos con las creencias limitantes, que nos han enseñado a defender nuestras ideas a capa y espada. En la coletilla aquí en Castilla es a capa y espada, es decir, con la espada. Así nos ponemos como nos ponemos, ¿no? El estar preocupado y tal, ¿sabes? Por ejemplo, no está, que puedo perder algo, si pierdo algo es porque no lo necesito. Existe una ley que lo rige todo. En un momento dado y tal, perder a una persona es muy doloroso, muy doloroso. Pero la necesidad es perderla y a esa persona ya no la necesitas para tu evolución espiritual, que es lo único que le importa a las leyes universales y a cómo está organizado todo esto. Y entonces es muy interesante empezar a partir de un momento dado a hacer ejercicios de desapego, porque quien está apegado sufre. Y además el apego produce ruptura o produce desestructuración. El fanatismo y tal, ¿sabes? Cuando uno cree y se cree en el camino correcto, cuando uno cree que las cosas tienen que ser de un modo y no de otro. Esto lo vemos continuamente en televisión, en los políticos, cómo luchan contra las leyes universales, cómo se ponen y tal, incluso, ¿no? En fin, un poco como somos todos nosotros, ¿no? Aquí es donde juzgar, apegarse, condenar, andar de mal genio, estar fanático, sectario, estar continuamente preocupado. Todas estas desagradables sensaciones se producen porque hay algo que no estoy aceptando. Las diferentes formas de lucha contra la vida, Mario. Tú que has sido un luchador contra la vida y ahora ya eres un niño bueno. bueno, entre bueno, comillas, de pensamiento y omisión no sé. Y tal, ¿sabes? Todavía tenemos la sombra por ahí. Las diferentes formas de luchar contra la vida está muy interesante que veamos a ver en cuáles estamos nosotros, cada uno. Nosotros os compartiremos cuando lo terminemos este PowerPoint, que lo hemos hecho para vosotros y para nosotros, con lo cual nosotros no tenemos ningún problema de posesión de PowerPoints, pero sí que no pasarlo, lo metéis en una carpeta y se acabó. No, vamos a irlo viendo, ¿no? Entonces, si te parece comentar algunas de ellas. A mí me gustaría comentar sobre todo la 20, que yo pues tengo familiares y gente muy cercana a mí que siguen pensando, y ya es digamos, una discusión que he abandonado completamente, intentar convencer a la gente de que la maldad no existe tal como la entendemos, ¿no? Entonces todavía sí hay gente empeñada, no, sí, que hay gente mala, gente mala. Bueno, pues es una cosa ahí que es, pues eso, ¿qué podemos hacer contra la maldad? ¿Qué podemos hacer? Es un tema peliagudo y difícil de entender, sobre todo en esta tercera dimensión en la que estamos, ¿no? Maldad, tú señalabas antes una cosa que me gusta más, la palabra ignorancia, lo que decía, cada uno hace lo que sabe hacer en cada momento. Evidentemente que sí, para andar prácticamente por la vida, pues sí, podemos decir que hay gente con malos sentimientos, con mala intención, pues sí, no vamos a negarlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que está detrás de todo eso? Esa es la gran pregunta que yo todavía no tengo respondida, ¿no? No tengo respondida. Pero cuando uno ve determinadas atrocidades, cuando uno ve determinadas cosas,
que pasan en este universo, bueno, en este mundo, en esta tierra, pues deja mucho que pensar, ¿no? Realmente la maldad, ¿qué es la maldad? ¿Qué podríamos hablar de la maldad? ¿Qué es? Porque yo no lo tengo respondido todavía, ¿eh? Vamos a ver esto. Hemos visto que aquí en nuestra sociedad, en nuestra humanidad, existen individuos, ¿no?, que están en unos niveles de desarrollo, en unos niveles de conciencia muy bajitos. Y que además hemos dicho y tal también cuando hemos visto que tienen una función universal. Que es que evolucionen y tal, ¿sabes? Las personas que están en los niveles de evolucionar. ¿De acuerdo? Es decir, yo esto se lo paso a un mafioso y tal, ¿sabes? Que tiene una gran función y tal, ¿sabes? Que es ser malo, ¿de acuerdo? ¿Cuántos habrán evolucionado gracias a los mafiosos y tal, ¿sabes? O sea, es que es verdad, ¿no? Es decir, te hacen buscar en un momento dado todo esto. Quiere decir, creo que hemos sido correspondientes todos y cada uno de los que estamos aquí con algún malo. Sí, porque si no aquí no estaríamos. Con lo cual, fíjate tú qué maravilla y tal, sabes, que ese malo nos haya empujado y tal, sabes, a buscar información para dejar de odiar la vida en un momento dado y tal. Y esa primera que hablábamos antes, el rechazo a la vida, el ser humano es es la única especie que se comprueba científicamente, porque dicen que hay algunos animales que se suicidan. Desde mi punto de vista no, porque no tienen capacidades de pensamiento simbólico, ni tienen, por tanto, noción filosófica ni conceptual de la muerte, pero es el único que se suicida, el ser humano. Entonces, esto, a propósito de lo que tú estabas diciendo y tal, los malos y tal, y a lo mejor en alguna de nuestras dimensiones hemos sido esos. Seguro. Por supuesto que sí. Seguro. ¿Entiendes? No sabes decir, ahora nos toca y tal, ¿sabes? Tener un ego como la copa de un pino y ver cómo salimos de ahí. Y para eso necesitamos de vez en cuando un malo que venga a chincharnos y tal y a mandarnos a la porra frita del sufrimiento. Isa, hay una pregunta en el chat de María Collado que dice, entonces deberíamos, y pone entre comillas, luchar como sinónimo de no impedir o hacer nada contra la contaminación, la corrupción, la pobreza, si está en nuestra mano. ¿Deberíamos aceptar que estamos contaminando y que hay personas que mueren de hambre? ¿O aceptar no implica que nosotros podamos poner nuestro grano de arena frente a estos problemas? No, es decir, una de las cosas que ha dicho Mario, nada más empezar y que vamos a insistir y tal, ¿sabes? Es que la aceptación no es resignación. Es decir, se requieren acciones y tal. Lo primero es que si yo tengo una especial sensibilidad con el mundo de la contaminación, ponte a reciclar y ponte a dar el ejemplo que se necesita. Y tal, ¿sabes? Y además esto tienes la correspondencia de no tener que trabajar y meterte en una obra social anticontaminación, sin ira, sin resentimiento, sin pataleta, sin sufrimiento y sin odio y tal, ¿sabes? Pues estupendo, ¿de acuerdo? Pero la aceptación no significa que yo ya no hago nada. En el momento en que tú empiezas a odiar o a rechazar, estás emitiendo al mundo una vibra que va a influir, porque todos y cada uno de nosotros influimos en el inconsciente colectivo y en la evolución de la humanidad. La aceptación significa el entender que estamos en una dimensión de hidrógenos tan baja que toca la contaminación. ¿Por qué? Porque somos sucios, tóxicos, contaminantes y tal, ¿sabes? Esta humanidad. Pero hay algunos que nos estamos saliendo y tal, ¿sabes? De la resignación de la intoxicación a la que estamos sometiendo nuestro planeta. Y entonces estamos hablando de aceptología, estamos hablando de acción, estamos hablando de paz, estamos hablando de amor, estamos hablando de entrar en un estado de conciencia en donde vemos y tal, ¿sabes? Que no puede suceder otra cosa diferente a la que sucede. Porque todo lo que sucede es la concatenización de todo lo que ha sucedido previamente. Y es que la base de la aceptología, en ejemplos que está poniendo ya en la pregunta, lo primero es aceptar que eso existe. Sí. Y que como tal es. Ahora, eso existe como tal es y es una realidad, eso no lo vamos a quitar. Ahora, para actuar desde la aceptología, es decir, yo, en este caso Felipe o Isa o Jorge o cada uno,
yo en mi parcela, en mi mundo, en mi historia, ¿qué puedo aportar porque si eso a mí me afecta, eso a mí me trae problemas, sea el tema que sea, ¿qué puedo hacer para que eso no me genere problemas? Y actuar, pero aquí lo clave es actuar sin pelear, sin luchar contra los elementos, como decíamos, no es combatir no es apagar el fuego con gasolina, es yo qué puedo aportar para que eso mejore, porque para eso existe, pero ¿qué puedo yo aportar? Como dice Isabel. Pues el ejemplo lo primero. Claro, pero soy yo el que tengo que dar un granito de arena y soy yo aceptando eso. ¿Y qué hay la contaminación? Comencemos cada uno por lo nuestro. Y cada uno, ahora que tú tienes cómo llegar a la política, pues mueve tus influencias políticas, que tú tienes cómo llegar a grandes empresas y a grandes multinacionales para hacer movimientos masivos. Genial, pero cada uno en su parcelita y sin pelear, porque la lucha va en contra de la aceptología. Y va en contra de acabar con la contaminación, porque estamos contaminando con ira y tal, ¿sabes? Que es una energía electromagnética y tal que lanzas al éter y tal, ¿sabes? Y que suma y tal, ¿sabes? Con respecto a lo mejor una microdécima, porque por una parte somos muy importantes, pero por otra parte somos muy poco importantes. Y eso es algo que pues, sería muy interesante empezar a revisar, ¿no? Pero yo que estoy animalista en el sentido de que mi cuestión más sensible y lo que más me hace sufrir es lo de la naturaleza y los animales, yo he tenido que aprender y tal, y he aprendido mucho de Felipe, porque Felipe, bueno, pues por educación y por sabiduría recibida de la naturaleza que yo no había recibido, puede perfectamente estar absolutamente ecuánime ante un maltrato y tal, ¿sabes? Para no condenar más a ese animal odiando a su amo y luego enseñar otra metodología y tal, ¿sabes? Absolutamente sin ningún tipo de cinismo y ni ironía, ni nada que vaya a ofender a nadie y tal, ¿sabes? Que tiene los mismos resultados pero con menos gasto de energía. Incluso te voy a decir una cosa. En esos momentos ha cambiado el paradigma y tal, ¿sabes? Porque yo lo que quería es cortarle en pedacitos. Incluso tengo que, no es que tengo, es que lo tengo que hacer. Lo primero que tengo que hacer es hacerme, pero realmente de verdad y de corazón, cuerpo, mente y alma, amigo de esa persona. Tengo que conectar su psique con la mía y a través de eso amar a esa persona, aunque lo que esté haciendo a mí me ponga los pelos de punta, porque ese es el punto de partida. Nada más que es un ignorante y tal, sabes que no... Es lo que sabe hacer en ese momento y en ese presente, y yo necesito que me abra una pequeña puertita para con el ejemplo demostrarle que hay otra forma de tratar al animal. De hecho, tú empleas la inteligencia de decir yo soy correspondiente con estar viendo esta situación y qué tiene esto que ver conmigo, qué hago yo aquí. Entonces, entonces, pues no estás ahí para cortar en pedacitos a nadie porque luego lo va a pagar el caballo. Es que no genero nada, y además lo único que voy a llenarme es de ira y lo único que me va a generar es llegar a mi casa con el hígado morado y con dolor de cabeza, lo cual no me soluciona el problema. Pero el caballo va a seguir siendo al caballo le van a seguir pegando, que eso es el tema. Yo lo que quiero es seguir en esa finca, ser amigo del Señor y que me deje trabajar muchos caballos y poderle enseñar cómo no maltratar el caballo. Ahora, no es fácil y en la humanidad se ven cosas complejas y hay seres humanos con un nivel evolutivo muy bajo que dices, ¿cómo lo hago? Ahora, si no estás preparado, da un paso al lado, porque lo que vas a hacer es luchar y pelear y no solucionas, no solucionas. No, agravas, ¿no? Agravas, ¿no? Entonces, esto va a requerir, ya habíamos hablado de, de una gestión bastante complicada, sobre todo para los muy aferrados o muy apegados a sus creencias, a sus comportamientos o a sus emociones, el empezar por el camino de la renuncia. El camino de la renuncia es el camino hacia la humildad, que es un poco el llamado que tenemos todos los seres humanos y tal, que queremos entrar en un paradigma en donde hay personas amables y en donde no ocurren las atrocidades y tal que ocurren en otros mundos. Porque una de las cosas que hemos visto es que este mundo, este extraordinario mundo, tiene muchos mundos. ¿De acuerdo? Y entonces uno lo que se tiene es que ocupar del mundo en el que es correspondiente convivir.
y tal, ¿sabes? Es decir, y ocupándose de ese mundo en el que es correspondiente convivir a través de esto que estamos en estos momentos promoviendo, porque nos ha dado a nosotros magníficos resultados, va a tener que ver con aceptar que existen otros mundos en donde no puede suceder otra cosa diferente a la que sucede. Porque es física lo que se está produciendo. Es como querer, y tal, ¿sabes? Que no exista la fuerza de la gravedad. Es como querer que no exista en las leyes de la física. El pensar que podría ser de otra manera. Sí, podría ser de otra manera, pero yo me acuerdo en una ocasión que alguien, a modo de humor, me recomendó que cada vez que viera las noticias de televisión, hiciera pi, 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 conectando con la tercera dimensión, y empezara a salir Bush, no sé cómo, la guerra de no sé qué eran esas épocas y tal, ¿no? Y luego pi, 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 saliendo de la tercera dimensión y yéndome al mundo al que yo quiero vivir, en donde esas cosas no suceden. Y viviendo en el mundo que yo quiero vivir, donde esas cosas no suceden, estoy apoyando y tal, ¿sabes? Con mi energía pacífica y con mi energía amorosa, que no puedo sacar de ese mundo, sino de otro mundo en el que quiero vivir, apoyando y tal, ¿sabes? La evolución de nuestros hermanos pequeños o de las personas y tal que están hipnotizadas en el mundo de la tercera dimensión. Esto ya lo hablaremos cuando hablemos de sociología de la evolución, que es un taller también muy bonito. Y viene a propósito de la pataleta que hemos tenido todos y tal. Entonces tengo que aceptar y tal que a mi hija la violen, o tengo que aceptar que a mi cuñado, un momentito, vamos a ver, y tal, ¿sabes? Esto vamos despacito. ¿De acuerdo? Porque lo que estamos hablando es de aprender a ser felices para ayudar y a apoyar en la evolución de la humanidad. Y pues solamente lo podemos hacer desde nuestro micromundo. Y solamente lo podemos hacer siendo amables y tal, ¿sabes? Siendo amables quiere decir la amabilidad, habilidad para amar. Porque estamos emitiendo y vibrando y eso va a influenciar, insisto. Jorge, tenemos aquí una cantidad de renuncias alucinantes, ¿verdad? Vamos a ir terminando nuestro taller y tal. La verdad es que nos han dado las 9:30, con lo cual sí, ahora tenemos que terminar porque una de las cosas que hemos dicho es que vamos a ser muy puntuales. Así que te iba a decir, de todas formas, ¿nos puedes decir un par de palabritas sobre la renuncia, Jorge? Bueno, pues sobre todo que confronta muchísimo definitivamente, ¿no? Al ego no le gusta nada el tema de la renuncia porque es una palabra que ya en sí mismo pues nos genera muchas emociones negativas dentro, ¿no? Entonces, realmente yo pienso que si lo ponemos aquí como un juego, nos puede colar mucho mejor, ¿no? O sea, realmente que lo miremos como un juego de prueba y error y que miremos, que veamos qué resultados tenemos cuando realmente renunciamos a algunas de estas situaciones, ¿no? Para que veamos si obtenemos un resultado distinto. Cuando nos damos la oportunidad de probarlo simplemente como una posibilidad, como una opción, es muy satisfactorio ver los resultados que obtenemos, ¿no? Pero eso es solamente si nos damos esa oportunidad y si lo probamos. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues vamos a despedirnos. Ha sido como todos los miércoles un placer. Felipe, unas palabritas de despedida, por favor. Pues nada, pues lo primero, muchas gracias a todos, un placer, y pues a analizarnos y a valorarnos nosotros mismos, a aceptarnos nosotros mismos, que es el punto de partida. Si nos aceptamos a nosotros mismos y sabemos que tenemos algo que aportar a este mundo, a este planeta, utilicemos eso y no la lucha, no la pelea, sino qué tengo yo que dar y qué aportar, y aceptándonos a nosotros mismos vamos a aceptar lo demás. Muchas gracias. Ana, una palabrita de aceptología. Nada, muchísimas gracias. Pues aprender a aceptar, aprender a diferenciar entre lo que es resignarse y lo que es aceptar para ser cada día un poquito más felices. Muy bien, muchas gracias. Es decir, menos sufrientes, ¿verdad? Mario, como siempre, nuestro científico, una alegría muy grande tenerte con nosotros siempre y muchas gracias por venir. Nos aportas muchísimo y te pienso seguir seduciendo para que sigas viniendo. Unas últimas palabras y tal para que nos vayamos contentos? Pues sí, yo lo que diría es
¿qué estamos dispuestos a hacer? Dar un pequeño paso. Cualquier camino siempre empieza con el primer paso. Por pequeño que sea, dar el primer paso. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? No ponerse a poner grandes cosas y grandes retos, sino qué es la poquita cosa que estoy dispuesto a hacer. Y ahí Eso empieza es, de todas esas renuncias que hemos visto, que el próximo día empezaremos con ellas y tal, ¿sabes? Por si queréis hacerle una foto y fotocopiar o lo que queráis, elegimos una. Efectivamente. Porque el único que tiene prisa es el ego. Esto es un proceso y tenemos que tener muchísima paciencia con nosotros mismos. Somos muy tercos, y es una de las grandes características del ego humano, es la terquedad, y vamos a querer seguir luchando, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues está muy bien que miremos y miremos y sigamos y sigamos y sigamos, insistamos. Jorge, gracias Mario, Jorge, pues como siempre y tal, te hemos echado de menos, así que te esperamos para el próximo miércoles, por favor. ¿Alguna palabrita de despedida? Sin duda, Isa, encantado, un placer. Pues solamente que les vamos a hacer llegar el PDF, como quedamos, ¿no? Y mi invitación sería que se colocaran al lado del PDF, ¿no? Ya sea impreso o en el ordenador, una buena taza de café o de chocolate o una copita de vino, ¿no? Y que lo disfruten. Es un texto que de verdad, en lo personal, me aportó muchísimo, me enriquece muchísimo y estoy seguro que les ¿De va a cuál aportar hablas? ¿De cuál hablas? ¿De cuál el hablas? PDF de aceptología. El PDF de aceptología que les Sí, va vamos a para hacer allá, llegar. para todos, sí, Va señor. para allá Yo es que lo tengo en Word, por eso te... bueno, ya está. Pues se lo mandamos como Pásamelo lo en tengamos. PDF porque a lo mejor lo habrá corregido Uribe. Vale, y sería listo. muy interesante. Os Te vamos lo a pasar la mando primera parte. y que lo disfruten pues con lo que gusten ustedes. Un placer. Muchas gracias, Jorge. Así que cuando os pasemos el enlace de la grabación, va a ir este primer documento y os invitamos y os animamos a que lo leáis y tal, porque así vamos a ir más fluiditos con esta información. Un beso muy grande a todos y un abrazo muy amoroso a cada uno. Muchas gracias por venir y acompañarnos y nos vemos el miércoles que viene. Adiós.